A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente. Cultura, leyendas, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Estimados amigos, sean bienvenidos nuevamente a este programa del día martes a las 9 de la noche. Sean bienvenidos nuevamente a Gente Guate. Hoy nos encontramos instalados en el interior de la Parroquia de la Asunción, ya que este próximo 15 de agosto se estará celebrando la fiesta patronal en honor a la advocación de María como Virgen de la Asunción. Es por ello que en este programa nos estará acompañando el licenciado Walter Gutiérrez, historiador, que nos estará hablando acerca de toda la historia de este y el antiguo templo, también de la historia de las imágenes que se veneran en el interior de este templo. Pero sin más preámbulo, quiero darle paso a mi amigo Roberto Vázquez, quien ya está instalado en una de las partes de este templo con el licenciado Walter Gutiérrez. Así es que sin más que agregar, sean bienvenidos nuevamente a este programa Gente Guate. Bueno, tal como lo mencionamos al inicio del programa, tenemos hoy como invitado especial al licenciado Walter Gutiérrez, historiador, quien nos hablará un poco acerca no solo de la festividad de la Santísima Virgen en su advocación de la Asunción, sino que de este barrio tan especial, de la feria de Jocotenango y sus alrededores. Walter, bienvenido. Roberto, muchas gracias, de verdad que es un honor poder platicar con tu persona acá y poder saludar también a toda tu audiencia que siempre está interesada en estos temas que son espirituales, son religiosos de nuestra religión católica, pero también de nuestra cultura católica y de nuestra cultura como guatemaltecos. Así que pues es un verdadero gusto acá delante de esta imagen hermosísima de la Virgen de la Asunción, conocida como la Virgen de los Indios antiguamente, una imagen de principios del siglo XVIII o finales del XVII, que es un rescate que se ha hecho por parte de la Parroquia de la Asunción y por parte también de los coordinadores de los festejos. Pues saludarlos desde acá y pues como digo siempre es un verdadero gusto poder hablar de historia. Walter, ya que estamos frente a esta imagen tan bella que recientemente ha estado siendo procesionada y que en sus inicios de las procesiones acá fue de las primeras que salieron antes de la imagen que hizo Francisco Caravantes en 1983, que tuve el gusto con el Grupo Mariano de la Recolección empezar esa tradición. Por 12 años estuvimos aquí colaborando. Pero ¿qué nos puedes hablar acerca de esta imagen y especialmente de la imagen que está en el altar mayor? Bueno, hay que mencionar que las ferias patronales y las iglesias que tienen estas características de patronazgos pues suelen tener 1, 2, 3 imágenes de la misma advocación, porque tienen diversas funciones para poder ser llevadas a los domicilios, para poder ser procesionadas y siempre tener una imagen principal para la veneración pública. Y eso sucede un poquito acá con la historia de la Asunción. Tenemos la patrona titular del templo, ¿verdad? Una escultura hermosísima del siglo XVII que fue completamente restaurada en los años 40 del siglo XX. Ese estofe que nosotros vemos no es el original, es un estofe ya rehecho. Y pues creemos que esta es la Virgen efectivamente que viene de Jocotenango. Luego tenemos esta, que es una maravilla porque es una escultura que nos revela esa perfección que va alcanzando la escultura en el siglo finales del XVII, principios del XVIII. Nosotros la vemos acá que utiliza un manto de tela, pero en realidad pues solamente tiene la túnica tallada, ¿verdad? Y es algo muy interesante porque es una imagen para retablo. No tiene, la parte de atrás está vaciada para que no pese y efectivamente fuera anclada a un retablo. Y luego la imagen de Caravantes que mencionaste, ¿verdad? Que es una imagen pues relativamente reciente que funcionó o fue utilizada para la procesión durante una buena parte de este recorrido que llevamos de los 80s hacia el 2020.
Gracias, Walter, por esta información acerca del tiempo que tienen estas imágenes. Pero un poco más allá, cuando se traslada la ciudad a este nuevo asentamiento, ¿verdad?, Guatemala de la Asunción, ya existía el pueblo de Jocotenango. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué es tan importante esta feria de Jocotenango, si nos puedes mencionar? Bien, sí tendríamos que aclarar que lo que existía en este valle de la ermita es justamente la ermita, la de Nuestra Señora del Carmen, y el antiguo pueblo de la Asunción, que es lo que hoy conocemos como el barrio de la Parroquia Vieja. Jocotenango no existía, ¿verdad? No existía como tal. Jocotenango viene a este valle cuando se cumple con la orden del traslado de 1776, ¿verdad? O sea, lo que había era un pueblo anterior con el mismo nombre, Nuestra Señora de la Asunción. Cuando se produce el traslado y se le cambia nombre a la ciudad y también se mueve Jocotenango, vamos a tener una confluencia de asunciones, podríamos decir. La nueva ciudad adopta el título de Nueva Guatemala de la Asunción y se le fija como nueva patrona a la Virgen de la Asunción. Pero hay un pueblo antiguo que se llama Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción. Y Jocotenango está dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Des en cuenta que es una cuestión un poquito, podría parecer confusa, pero si la desmenuzamos va a ser sencillo. 3 pueblos dedicados a la Asunción y la ciudad, 2 pueblos más, y entonces se adapta, o se adopta más bien dicho, una sola fiesta. Y es la fiesta del Jocotenango. Es interesante porque la capital nunca tuvo feria de la Asunción, ¿verdad? En el territorio de la capital no. Se hizo desde siempre en Jocotenango, ¿verdad? Y eso es lo interesante y lo rico también, porque cuando presentabas el programa hablabas del barrio, ¿verdad? Porque este barrio tiene, diríamos, la misma característica del de la Parroquia Vieja. Fueron pueblos antes de ser barrios, ¿verdad? Y lo interesante, vuelvo a repetirlo, es que al final, la forma final de la feria es la de acá, la de Jocotenango. Ni de la capital, ni del pueblo de la Asunción que quedaba donde hoy es el barrio de la Parroquia Vieja. Esto que nos mencionas acerca del nombre de la Asunción, que habían diferentes, ¿es por eso que se adopta como la Nueva Guatemala de la Asunción, este valle de la Ermita o de la Virgen? Sí, este es un tema también muy rico, fíjate, Roberto, porque el traslado de la ciudad de Guatemala, recordemos que se llama Santiago, ¿verdad? Santiago de Guatemala, es un proceso un poco turbulento en cuestiones políticas y económicas. Uno a veces no ve esa parte, además de lo difícil que fue mover una ciudad, ¿verdad? Es un proceso turbulento porque hay muchos intereses, ¿no? La iglesia y el sector, digamos, económico criollo rechazan el traslado, pero el gobierno lo quiere, el gobierno de la monarquía. Entonces, para ir solucionando ese problema, esa resistencia, lo que hace el capitán general es convencer a las autoridades reales de que hay que mover la ciudad y, por último, extinguir Santiago y cambiarle nombre. Y el rey, en principio, fíjense, en 1775 dice, sí que se muevan, sí le cambiamos nombre, pero no le cambiamos ni títulos, ni patronos, ni privilegios. Eso es en un primer momento. En un segundo momento, cuando ya estaban todos establecidos, el rey cambia de parecer y dice, se le cambia el nombre, se cambian los títulos y se cambian los privilegios, pero no dice nada de los patronazgos. Entonces es como haberle sumado un patrono más a la capital. Por eso, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala sigue teniendo como patrono a Santiago Apóstol. El Cabildo de la Catedral y el nombre oficial del Arzobispado de Guatemala es Arzobispado de Santiago de Guatemala. Fíjense qué interesante, no se llama Asunción. Ahora, solo la ciudad tiene por nombre Guatemala de la Asunción. Entonces, es uno de los casos más interesantes de este tipo de conflictos legales que se dan en el siglo XVIII, que no se dan en otra parte. Fíjate, Roberto, no, pues en México, en el resto de Centroamérica, todo es como muy fácil de comprender, pero en este caso, en la Nueva Guatemala Asunción, que su antecesora es Santiago de Guatemala, sí tenemos este conflicto, ¿verdad? Y entonces por eso es que aparece este nuevo patronazgo, que al final, ya en el siglo XX,
se convierte como en el hegemónico, porque si nosotros somos pues, analistas y observadores, nos daremos cuenta que Santiago en realidad fue desapareciendo. Ahora fue desapareciendo, la gente no tiene la referencia de Santiago, tiene la referencia de la Virgen. Y es lógico porque la ciudad se llama así. Cuando mencionaste al inicio acerca de esta bella imagen y la del altar, ¿por qué esa diferencia de la imagen central, digamos, y la de los indios? ¿Era algo referente a como se sucedía en Antigua Guatemala, de que los esclavos, los indios, todos ellos podían entrar a ver ciertas imágenes y aparte los criollos? Sí, efectivamente, aquí lo que hay es una separación étnica, ¿verdad? Recuerden ustedes que en la época de dominación hispánica funciona la separación por castas. Estamos usando la terminología, diríamos, academicista o académica histórica, ¿verdad? Para que no pensemos que estamos usando alguna cuestión incorrecta, estamos usando esa terminología. La separación es por castas, ¿verdad? Según la norma o según la costumbre. Entonces, y vamos a poner el ejemplo de Mixco, que ese es un ejemplo muy interesante, ¿verdad? Mixco categóricamente es un pueblo de indios, así se llamaban, ¿verdad? Porque reducían a las poblaciones, es decir, las juntaban y juntaban a todos los grupos homogéneos, ¿verdad? Entonces Mixco es un pueblo de Pocomam. Pero adentro de Mixco, en ese pueblo Pocomam, ¿verdad?, hay 3 diferenciaciones distintas, valga la redundancia, ¿verdad? Españoles o criollos, negros e indígenas. Y entonces vemos justamente la cofradía del Rosario de españoles, ¿sí?, la cofradía del Rosario de indígenas y la cofradía del Rosario de morenos. Y aquí sí ya les tendría que sonar familiar porque la cofradía de morenos sigue vigente en Mixco. Y uno dice, a ver, cofradía de morenos, pero si no son morenos. Pero históricamente esa cofradía que actualmente es la cofradía de las familias ladinas de Mixco, era la cofradía de mulatos de Mixco, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el ejemplo claro. Y lo mismo pasaba en prácticamente en todos los pueblos, solo que en algunos no hay de morenos, sino solamente cofradía de españoles y cofradía de indígenas, que es lo que pasa en Jocotenango, ¿verdad? Por eso es que tenemos esta diferenciación que se salvó, diríamos, de alguna manera de olvidarse, porque esta Virgen pasó mucho tiempo guardadita, ¿verdad? Mucho tiempo guardada y solamente salía para hacer algunas pequeñas vueltas por acá cerca del barrio, pero sí hay que reconocer una cuestión importante, ¿verdad? La calidad artística de esta Virgen es una calidad muy alta, ¿verdad? Y eso pues hace que nuevamente vuelva a formar parte de la procesión de agosto. Pues muchas gracias, Walter. Esta información que nos has brindado es sumamente valiosa. Y tal vez para culminar, por ser que tu tiempo también vale oro por tu trabajo histórico, si nos puedes hablar un poco acerca de el parque de Jocotenango, que la gente lo conocía como Parque Morazán y que retoma nuevamente el nombre de Jocotenango. Bueno, Roberto, lo que pasa es que el parque actual Jocotenango es la plaza mayor de Jocotenango, del Jocotenango histórico. Y aquí pues nos podríamos detener muchísimo en conversar sobre cómo cambió tanto esta parte de la ciudad. Y es que pues cuando se traslada a la Nueva Guatemala de la Asunción, la ciudad termina en la primera calle y pongámosle ahí Sexta Avenida, cerquita, ¿verdad? E inmediatamente después comenzaba el pueblo de Jocotenango, un pueblo que hay que entender que lo mueven, ¿verdad? Los jocotecos de Zacatepeques los mueven hacia este asiento para que la ciudad tenga mano de obra, ¿verdad? Mano de obra, porque recordémonos de una cuestión interesante, los jocotecos son personas especializadas en albañilería y entonces los necesitan en esta nueva ciudad. El punto es que entre 1774, 5, 6, 7, 8, que el movimiento se da con fuerza, y 1884, hay pues una vida, diríamos, normal de un pueblo, ¿verdad? Se construyó su iglesia, su plaza, su cementerio, su mercado, su acueducto, sus casas, ¿verdad? Y sus solares. Pero esto
en tiempos de Justo Rufino Barrios se convirtió en un problema y Barrios ve que no es conveniente tener un pueblo tan cerca, sino que mejor adherirlo a la ciudad, y entonces convierte en el pueblo en barrio. Y pasa una cosa que no pasa, fíjense, en otras partes, que es muy violento. En una noche destruyen la iglesia y entonces tienen que sacar las imágenes de emergencia, por eso es que se dispersan, ¿no? Por ejemplo, el Padre Eterno fue a parar a San Sebastián, ¿verdad? Y por ahí tuvieron que resguardar las imágenes de la Asunción. La cosa más trágica fue que arrasaron su cementerio, ¿verdad? Ustedes saben lo importante que es, vamos a decirlo en primera instancia, para un católico su cementerio. Para una persona tener su cementerio es muy importante, y arrasan con el cementerio. El cementerio estaba donde ahora está más o menos un supermercado muy famoso aquí en el Parque Jocotenango, y ahí cambió completamente la fisonomía del lugar. Esta iglesia se termina hasta los años 50, donde estamos hoy, es decir que durante muchísimo tiempo no hubo Asunción. Y entonces se hacían los cultos por ahí en San Sebastián en algunas ocasiones, se movía de lugares hasta que efectivamente se concreta el traslado para acá. Y eso hizo que la antigua plaza pues tuviera varios usos, tuviera varios nombres. Recordemos que ahí funcionó, también se llamó Padre Questra Cabrera, ¿verdad? Porque recordemos que de ahí salían los desfiles para llegar al templo de Minerva, que estaba donde hoy está el Diamante de Béisbol. Y entonces, después, ahí estuvo el monumento a Cristóbal Colón también, ¿verdad? Y después se quiso poner ahí un monumento a Morazán, que la gente pues escandalizó un poco, pero el nombre le quedó. Y ahora ha sido un poco difícil, ¿no? Entre que si es Jocotenango o es Morazán, pero lo correcto es Parque de Jocotenango, porque esa era la plaza principal del antiguo pueblo de Jocotenango. Nos has mencionado acerca de esta importancia de la feria y de las Minervas famosas, ¿verdad? Donde se celebraron tantas cosas y donde estaba el templo, ¿verdad? Que fue destruido. Y de este templo, sí, sabía que más o menos en los años entre 40 y 50 del siglo pasado fue la construcción. Algunas imágenes fueron recuperadas. Estamos viendo que está San Dimas, que estuvo también resguardado, algunas imágenes, pero te mencionaba que en algún momento escuché que la imagen principal, la del altar mayor, estuvo resguardada por una familia de apellido Leche, y el nieto o la nieta de esta familia me contaba que siendo muy pequeña se recuerda que su abuelo la limpiaba y todo, y encontraron un documento interno. En la parte de la espalda había un taponcito y sacaron un documento y ahí estaban los datos de cuándo la hicieron, etcétera. Pero lamentablemente ese documento se perdió. No sé qué tan cierto es esta historia, pero lo que sí es que hay mucho, mucha tradición, mucha devoción acerca de esto. Y hoy que te tengo acá y engalanando este programa de Gente Guate, pues nos atrevemos a decir que hemos aprendido más acerca de este barrio, de este pueblo o expueblo de Jocotenango, y que hoy, pues en este mes de agosto, se engalana con su fiesta titular. Sí, Roberto, varias cosas que has dicho ahorita muy importantes. Primero, sí, la Virgen tiene espacio atrás justamente para un depósito. No sé si el documento pudo haber sido rescatado o no. Sí es cierto que la Virgen tuvo que ser cobijada fuera de la iglesia, ¿verdad? O sea, sí tuvo contacto con familias para poder ser resguardada. Y con respecto a esa otra parte que acabamos de mencionar y que tú también sacaste a colación, que es el templo de Minerva, hay que recordar que del parque Jocotenango hacia el templo de Minerva se abre la avenida Simeón Cañas, que es una avenida esplendorosa, ¿verdad? Porque es una avenida que, si ustedes se fijan, tiene el mismo patrón de la Reforma. Una amplia calle central, jardines intermedios y 2 carriles auxiliares. Es prácticamente una reforma, que no es ni más ni menos que la puesta en vigencia de un plan de afrancesamiento de la Nueva Guatemala a finales del siglo XIX. Y ahora que pues toca venir a la feria, pues la invitación también sería como ver estas casas, porque son muy interesantes. No son casas de la época de Reina Barrios, son casas posteriores, pero son casas muy bonitas que fueron hechas en estilo Art Deco y en estilo Art Nouveau, que casi no se ven en otra parte de la ciudad, y que eso también contribuye a hacer valioso, notable
y agradable este barrio de la Asunción, barrio del antiguo pueblo de Jocotenango, o Zona 2 como le conocemos. Walter, quiero agradecer en nombre de todo el equipo técnico de Gente Guate tu valiosa participación el día de hoy. Nos has enriquecido grandemente y si nos puedes dar pues tal vez algún mensaje especial para que mantengamos esa devoción a la Santísima Virgen de la Asunción. Claro, Roberto, yo creo que nosotros tenemos que profundizar cada vez más en nuestras devociones, porque nuestras devociones no solo nos nutren espiritualmente como católicos, sino nos nutren cívicamente como guatemaltecos. Es casi indisoluble pensar en que nuestra identidad está afincada en el conocimiento de nuestras raíces católicas. Nuestras raíces mayas son muy importantes y todos deberíamos de valorarlas y apreciarlas, pero también nuestras raíces católicas son de una riqueza, de una profundidad enorme. Conocerlas, valorarlas, estudiarlas y lo más importante, vivirlas, ¿verdad, Roberto? Creo que nos va a fortalecer mucho como pueblo, como nación. Yo creo que eso nos hace falta, ¿verdad? Valorar mejor lo que tenemos, apreciar mejor lo que tenemos, estudiarlo, conocerlo y, por último, compartirlo. Yo creo que ese es el gran trabajo que programas como el tuyo, Roberto, están haciendo y que son muy necesarios siempre en nuestro país. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, con estas palabras nosotros hacemos un cambio porque continuamos con más en su programa Gente Guate. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto del programa. Muchas gracias por habernos acompañado también en esta interesante entrevista en donde tuvimos el honor, Robert, de tener al licenciado Walter Gutiérrez, quien nos estuvo platicando acerca de toda esta historia que enmarca a esta celebración. Pero si usted hasta este momento acaba de poner Gente Guate en Jesús TV, Robert, cuéntanos así a grandes rasgos de qué trató esta entrevista. Bueno, pues nos llevó de la mano al recuerdo de cómo se fundó el pueblo de Jocotenango, venido de la antigua Guatemala, cómo se convierte en barrio, el barrio de Jocotenango, el cambio que hubo cuando se hizo la destrucción del templo donde ahora está el Parque Jocotenango, y cómo en los años 40, 50 se levanta este magnífico templo que hoy es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Hablamos de muchos recuerdos y aprendimos muchísimo acerca de la historia, de la feria de Jocotenango, de sus alrededores, pero sobre todo lo más importante es esa devoción a la advocación de María Santísima como Virgen de la Asunción. Hablamos especialmente de la imagen central que fue coronada por el Papa Juan Pablo II, y hablamos también de esta nueva imagen
bueno, hablamos de nueva imagen, pero la verdad es una de las más antiguas del siglo XVIII que ahora se procesiona nuevamente y que hemos encontrado en ella una talla sumamente hermosa. Así que queremos agradecer a Walter toda esa fineza que tuvo en habernos pues retroalimentado en la historia. Y hoy quiero agradecer también, si me lo permites, a Mario Vázquez, quien es el encargado de la piedad popular de este templo, quien nos ha permitido y nos ha abierto las puertas y nos ha facilitado tanto el poder realizar este programa. Y sobre todo también gracias a usted nuevamente, porque martes a martes sintoniza el programa Gente Guate. Pero si usted no logró ver este programa en su totalidad, como lo dice Roberto, o si lo quiere volver a ver, recuerda que lo puede ver acá, como aparece en la parte de abajo de la pantalla, en nuestro canal de YouTube como Gente Guate. Usted ahí nos busca y si ya nos sigue, pues comparta este canal para que más personas nos sigan. Y si aún no nos sigue, por favor síganos y dele ahí clic a la campanita para que le recuerde cuando tenemos un nuevo programa. Y tenemos el historial de todos los programas que hemos ido sacando durante este tiempo que lleva ya en la televisión Gente Guate. Pero Robert, es momento ya de despedirnos. Recuerde que siempre nos encuentra en este canal los días martes a las 9 de la noche, su repetición los días jueves a las 9 de la mañana y en un nuevo horario el día domingo a las 2 de la tarde. Así es, Robert, que sin más que agregar, ha llegado el momento de decir hasta la próxima y será hasta el próximo martes que nos volvamos a encontrar acá en Jesús TV. Hasta la próxima.